Bien, ya estamos grabando, vamos a comenzar la clase de hoy. Recuerden, hoy recibo la tarea 9.3. Todavía tienen el resto del día para entregarla. Ahorita me di cuenta incluso que por ahí tenía unas preguntas atrasadas que me hacían en el chat sobre esa tarea. Después de la clase las contesto, o si quieren hacerme las preguntas ahora, pues podemos revisarlo. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a lo que sigue. Entonces hoy entregan esa tarea y yo creo que el lunes les hago llegar la solución. Profe, si hay preguntas, ¿se las preguntamos ahorita o más tarde mejor? No, de una vez. ¿De una vez? Ah, bueno. Dime. Yo tenía una duda acerca de la tarea en el inciso E. En el E, a ver, dime cuál es. Es la de encuentre la fracción mol de la especie 2. No sé si en esa sí tengamos que poner el coeficiente, o sea, podemos usar el coeficiente de Henry con la ecuación que nos está dando arriba. Sí, para la parte líquida ya ves que en la ecuación de la parte izquierda tienes lo de los gases, ¿sí? Tienes que calcular el coeficiente de fugacidad. Pero en la parte derecha tienes la parte líquida. Entonces la parte líquida va a ser con la ecuación que les doy del coeficiente de Henry. Y es fracción mol por coeficiente de Henry, ya tienen una ecuación, y por constante de Henry ya también tienen un valor. ¿Sí? Sí, para el inciso E y el inciso F utilizan la ecuación que da el problema y la constante de Henry, el valor de la constante de Henry que también te da el problema. Ah, los dos entonces. Sí. Sí, ¿verdad? Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con nuestros temas de reacciones químicas. El día de hoy vamos a hablar de segunda ley y reacciones químicas, pero a lo largo de la plática va a salir un término que habíamos estado evitando en este curso, que no es parte de los temas que nos toca revisar. Sin embargo, ustedes lo pueden ver que aparece en el Sengel, un capítulo que es la exergía. Bueno, hoy vamos a tener que hablar un poco de la exergía que la necesitamos para estos ejemplos de reacciones químicas. Bueno, voy a presentar la pantalla. Y vamos a empezar a hablar de cómo lo vamos a hacer para calcular la entropía en un sistema reactivo. El balance de entropía, pues en principio es el mismo para sistema reactivo o sistema no reactivo. La diferencia entre las entropías de entrada y salida más la entropía generada, que ustedes saben que en un proceso real siempre hay entropía generada, pues tiene que ser igual al cambio de entropía en el sistema. Pero bueno, vamos a tratar de aplicar esa ecuación general a una reacción química. Vamos a hacerlo utilizando cantidades molares, tomando una dirección positiva de la transferencia de calor.
sabiendo que vamos a hablar de reacciones de combustión y de esa forma, ya sea para un sistema cerrado o para un sistema de flujo estacionario, nuestra ecuación de balance de entropía se puede escribir de esta forma, en donde aparece el término de sumatoria Q sobre T y de sumatoria de todos los puntos o de todas las zonas donde exista un flujo de calor. Que si existe, pues ya van a ver, que ya saben que en la práctica generalmente lo limitamos a una entrada o una salida. Lo del sumatorio, bueno, generalmente en los tipos de problemas que hemos revisado sale sobrando. Si el proceso es adiabático, como será uno de los ejemplos que revisaremos, pues entonces ese Q es 0 y la entropía generada pues es simplemente la diferencia entre la entropía de los productos y la entropía de los reactivos, y tiene que ser un número mayor o igual que 0. Si el proceso no es adiabático, como será otro ejemplo que veremos, pues entonces nos quedamos con la ecuación anterior que incluye el término de calor. Sin embargo, pues se pueden dar cuenta que igual que con la primera ley, ahora para la entropía, las relaciones de entropía entre los reactivos y los productos implica las entropías de los componentes, no los cambios de entropía. Entonces, de nuevo, necesitamos de una base común, de un punto de referencia, de una entropía de referencia. Con entropía, ese punto común lo encontramos en la tercera ley de la termodinámica, que nos dice que para una sustancia cristalina pura, a la temperatura absoluta de 0, la entropía es 0. ¿Sí? Y entonces, a partir de ese punto se empiezan a encontrar las entropías de referencia de diferentes sustancias. Bueno, para cuestiones prácticas, todo eso ya está tabulado. Vuelvan a revisar la tabla A26 del Sengel, que ya utilizamos en los balances de primera ley. Y ahí encontramos una columna, la última columna, de entropía absoluta para diferentes sustancias. En la nomenclatura de Sengel, pues es S testada subíndice 0, supraíndice. Bueno, esta es una tabla muy limitada para algunas sustancias, sobre todo para algunos combustibles, pero si yo quiero entropías de diferentes gases a diferentes condiciones, más bien revisen las tablas de la A18 a la A25 del Sengel, que son, bueno, cada una de ellas. La 18 corresponde a un gas, la 19 a otro, así hasta la 25, y ahí vamos a encontrar unas tablas más completas para diferentes gases, suponiéndolos como gases ideales, que va a seguir siendo la suposición que haremos en esta sección del capítulo. Si queremos entropías absolutas para algunos combustibles, los que generalmente estamos utilizando los ejemplos, pues entonces vamos viéndolos en esta tabla 26. Eso refiriéndonos al Sengel. Estoy seguro que en otros libros podemos encontrar más o menos la misma información en las tablas correspondientes. Bueno, esta es una diapositiva repetida. Y repetida varias veces. No me di cuenta de este detalle. Bueno, ¿qué es lo que sucede con ese valor? ¿Cómo lo utilizamos? Cuando se evalúa la entropía de un componente en una mezcla de gases ideales, se debe de emplear la temperatura y la presión. Esto es muy importante. Y la presión parcial del componente. Este punto lo voy a marcar en rojo. Es el que encontramos tabulados, la entropía absoluta de referencia a la temperatura del problema pero a la presión parcial del componente. Se van a dar cuenta que vamos a estar haciendo cálculos de presión parcial del componente. Bueno, en nuestra referencia es de una atmósfera, ¿sí? Pero nuestros problemas van a ser a diferentes presiones y entonces tenemos que hacer este cálculo. De nuevo, en estos problemas hacemos la suposición de gas ideal y entonces esa diferencia está muy fácil de determinar. Es menos R por el logaritmo de las presiones. ¿Sí? Si no pudiéramos aplicar
la suposición de mezcla de gases ideales, pues tendremos que hacer este cálculo para la ecuación de estado de nuestra elección. Entonces, observe que la temperatura de un componente es la misma que la temperatura de la mezcla y que la presión parcial de un componente es igual a la presión de la mezcla multiplicada por la fracción mol. Esto es, de nuevo, quizás lo que confunde en esta parte del tema, que hay que hacerlo con la presión de la mezcla multiplicada por la fracción mol, es decir, con la presión relativa, perdón, con la presión parcial. Lo que observamos en la figura, pues aquí está en la ecuación, el valor que encontramos en las tablas menos R, el logaritmo de la relación de presiones, y tendremos la entropía de nuestra sustancia, que puede ser un reactivo, que puede ser un producto, a la temperatura y a la presión a la que se encuentre en el problema. Bueno, aquí está de nuevo el cálculo completo. Recuerden que presión subíndice 0 es una atmósfera y que presión subíndice I es la presión parcial, es decir, la presión de la mezcla que aparece como PM por la fracción mol. Es decir, aquí podríamos sustituir por el símbolo de presión parcial por PI, pero bueno, queda más claro lo que vamos a hacer por fracción de la sustancia, fracción molar de la sustancia por presión de la mezcla. Bueno, eso en cuanto a cálculos de entropía. Ya en los ejemplos vamos a ver que hacemos esas operaciones. Pero vamos al problema de hacer balances. Sin embargo, aquí es donde voy a hacer una pausa para explicar lo más sencillo posible, también lo más breve posible, que es la exergía. Exergía no es energía, aunque tiene unidades de energía. Exergía tampoco es entropía, que ahorita vamos a ver que está ligada completamente al término de entropía, ¿sí? Exergía. Bueno, voy a mostrarles dos explicaciones que encontré en dos referencias diferentes. La primera dice, las dos van a decir básicamente lo mismo con diferentes palabras. La exergía hace referencia a la utilidad potencial de una determinada fuente de energía. Hay quien les dice que es el trabajo máximo teórico. Yo tengo una cantidad de energía y puedo hacer un trabajo útil con esa cantidad de energía. ¿Cuánta es? ¿Cuánto trabajo puedo hacer si no hay pérdidas, si lo aprovecho al 100%? Eso es la exergía, el potencial que tengo para hacer trabajo. Si yo tengo una fuente de energía a 500 grados y el ambiente que me rodea está a 50 grados, yo voy a poder hacer mucho con esa energía que se encuentra a 500 grados no hasta que desaparezca la fuente de energía, sino hasta que la fuente de energía alcance las condiciones del ambiente que nos rodea, los 50 grados, por ejemplo. En ese momento, como la fuente de energía y el ambiente se encuentran a la misma temperatura, ya no es posible extraer trabajo y darle alguna utilidad. Entonces, la exergía es una medida de la cantidad de energía que tengo disponible para producir un trabajo, y muchos textos incluyen la palabra un trabajo útil para que quede claro. La exergía es una propiedad que nos permite examinar la cantidad de energía que se puede convertir en trabajo útil. No quiere decir que lo vamos a poder hacer. Es más, generalmente es un número teórico de lo que podemos hacer, pero nunca refleja lo que vamos a hacer realmente, porque en cualquier proceso vamos a tener pérdidas, ¿sí? Entonces sabemos que el trabajo depende del estado inicial, del camino que siguió el proceso y del estado final. Bueno, pues de eso depende la exergía o el potencial de trabajo útil. Nadie utiliza el término potencial de trabajo útil o trabajo útil. Todo el mundo ahora habla de
exergía. De nuevo, representa el trabajo máximo posible que puede proporcionar un sistema al ir desde un estado inicial específico. Por ejemplo, me imaginé una situación donde tengo una fuente de energía a 500 grados, hasta un estado final muerto, se le llama estado muerto, que son las condiciones del medio ambiente que rodea a tu sistema. Y eso, el máximo trabajo que puedes obtener es el que sigue un proceso reversible. Por eso también nunca va a ser real. Recuerden, estado muerto, a cómo nos se refieren en este tema, a alcanzar el estado del medio ambiente, quedarse en equilibrio con el medio ambiente. Y generalmente se utiliza el subíndice 0 para indicar que estamos en el estado muerto. Si la exergía representa el trabajo útil que podemos hacer y en la realidad nunca vamos a poder hacer eso, siempre hacemos menos, entonces lo que no podemos aprovechar se le llama exergía destruida. Y por una serie de procedimientos que ahorita no vamos a ver en detalle, pero bueno, les voy a proporcionar una referencia en donde se ve el detalle. Esa exergía destruida es la temperatura del estado muerto del ambiente que rodea tu sistema por la entropía generada. ¿Sí? Entonces, la exergía destruida siempre es mayor que cero en un proceso real, porque siempre hay una cantidad de energía que no puedes aprovechar. Si el proceso es reversible y en papel todo fue perfecto y todo se aprovechó, pues la exergía destruida es cero. Pero si tus cálculos te dicen que la exergía destruida es menor que cero, entonces allá hubo un problema, posiblemente de cálculos, posiblemente de planteamientos, porque eso tiene que ver con un proceso imposible, un proceso que nunca va a suceder, un proceso que implicaría destrucción de entropía, lo que ya sabemos que es imposible. Bueno, antes de los análisis, por aquí tengo unas diapositivas que las voy a pasar, bueno, las voy a pasar rápidamente, nada más me voy a detener en los puntos importantes. Esta serie de diapositivas salen del Sengel, de su capítulo de exergía. El capítulo de exergía del Sengel, que no es parte de nuestro curso, es el capítulo 8, después de 5, 6, 7, si el 6 y el 7 son segunda ley, y después de segunda ley, antes de ciclos, está un capítulo que se llama exergía, una medida del potencial de trabajo, lo pueden revisar en el Sengel. Entonces, esta diapositiva está basada en ese capítulo del Sengel, son 26 diapositivas, no las voy a explicar, por el tema de hoy no me interesa mucho todo el desarrollo matemáticos, se los voy a compartir, va a quedar en Classroom y me voy a detener nada más en los detalles importantes para hoy. Bueno, en ese capítulo se examina el desempeño de los dispositivos de acuerdo a la segunda ley, se define qué es la exergía. Para explicar la exergía hay que entender qué es el trabajo reversible o el trabajo útil. En la realidad, ya les dije, no podemos aprovechar todo lo que quisiéramos y lo que no aprovechamos es la exergía destruida o destrucción de exergía. A partir de todos esos conceptos se desarrolla una nueva forma de calcular eficiencias de dispositivos de acuerdo a la segunda ley. Se pueden hacer balances de exergía y se pueden aplicar a sistemas cerrados, a sistemas abiertos o, como lo haremos nosotros más adelante, a sistemas reactivos. Aquí quizás alguno de ustedes piense, bueno, ¿y por qué no le dedicamos más tiempo a exergía en este curso? Miren, el tiempo es limitado y tenemos que hacer balance entre lo que, bueno, uno hace un balance en lo que cree que es más importante para el futuro. Y yo considero que para el futuro, de nuevo pensando en procesos de separación, es más importante la parte de equilibrio, la parte de fugacidades, y por eso le dedicamos tiempo y nos brincamos la exergía. Incluso, bueno, si este curso se podría extender por mucho más tiempo, no solamente estudiaremos la exergía
Ahora hay algo que se habla y que se presenta como la energía. Bueno, es una traducción libre al español, nunca he visto textos en español al respecto. Energía, así es como se presenta, y entonces es una continuación del tema, si la segunda ley te dice que se puede, que no se puede, y la exergía ese que se puede y que no se puede, te lo transforma en cantidad de trabajo útil que se puede aprovechar. Pues la energía con, conecta todos esos temas con el aprovechamiento a un nivel global, incluso a nivel empresa, pero también a nivel países, a nivel planetas, balances de energía. Nos dice, vamos a un ejemplo sencillo, en una empresa que utiliza procesos químicos, si quieren, ¿no? Aunque no necesariamente tiene que ser una empresa química, pero usted piensa en una empresa que fabrica algo con una reacción química. Necesita comprar materiales, necesita comprar y armar una planta, necesita energía, necesita agua, necesita empleados, sus empleados se tienen que transportar, tienen que trabajar una cierta cantidad de horas, el producto final tiene que salir del lugar donde se produjo para poderse vender, para poderse distribuir, y todo eso, lo que es proceso químico, más todo lo que está alrededor, que es movimiento de personal, movimiento de mercancías, son gastos de energía. Y entonces se hacen balances de energía del tipo exergía que estamos viendo ahora, y nos empezamos a dar cuenta si las empresas son buenas o malas, o simplemente cómo se comportan a la hora de conservar la energía, ¿sí? Si son empresas que claramente tiran energía sin sentido, o que sí saben aprovechar las diferentes fuentes de energía, ¿sí? Es una visión un poco más global a lo que nosotros ahorita lo estamos aplicando exclusivamente a procesos, a dispositivos, a reacciones químicas. Verlo de forma global y aplícalo a todo tu proceso, o más allá, a toda la fábrica, toda la empresa, o más allá, a toda la ciudad, o a todo el conjunto de negocios, de empresas de una ciudad. Y entonces empezamos a medir cantidades de energía que gastamos, y podemos empezar a hacer comparaciones para ver quiénes producen lo mismo con menores gastos de energía, que le llaman en este caso energía. Incluso hay algo muy interesante, que la energía no la miden simplemente en unidades de energía. Sí se miden en unidades de energía, pero la miden en unidades de energía solar, es decir, tomando en base la energía, que es más o menos una constante que recibimos del sol en la Tierra, ¿sí? Es una base para poder manejar cantidades enormes de energía, ¿sí? A lo que venía es que el tema sigue, el tema continúa, y hay muchas formas de ver los efectos de la segunda ley. Pero vamos a lo básico. Primero hay que entender la exergía. El trabajo útil, entonces, es una cantidad de energía en algún estado, ¿sí? Vean, por ejemplo, este sistema está en equilibrio con sus alrededores. Tengo aire comprimido a 25 grados centígrados a presión atmosférica. Por fuera tengo aire atmosférico a 25 grados centígrados y a presión atmosférica. ¿Qué puedo extraer de este aire encerrado? Nada, nada. El sistema está muerto, está en equilibrio con los alrededores. Y sí es cierto que este aire a 25 grados centígrados y a presión atmosférica hay mucha energía a nivel molecular, pero no la puedo extraer, no la puedo aprovechar, porque estoy en equilibrio con un ambiente que me rodea las mismas condiciones, y no puedo hacer nada útil para extraer la energía a este aire encerrado. Si en vez de aire a 25 grados fuera un aire a 225 grados, y no a 101 kilopascales, sino a
1100 kilopascales. Entonces aquí hay una cantidad enorme de energía que pudiera yo aprovechar y sacarla en forma de trabajo y llevarla a que haga algo, a mover algo, a producir algo. Entonces, esta sí sería una cantidad importante de energía disponible. No sé si pueda aprovecharlo o no, pero ahí está, disponible. ¿Cuánta? Lo que hay, lo que puedo aprovechar, se llama exergia. ¿De acuerdo? Un sistema entrega el máximo trabajo posible cuando experimenta un proceso reversible. Eso también es cierto. Si yo pudiera llevar a cabo un proceso reversible, aprovecharía lo máximo. Ya sabemos que eso nomás se queda en el pizarrón. Exergia representa el límite superior de la cantidad de trabajo que un dispositivo puede entregar sin violar las leyes de la termodinámica. Vean esta otra figura, los alrededores inmediatos de una papa caliente, corresponden a la zona de gradiente de temperatura del aire en la cercanía de la papa. Bueno, ¿qué está queriendo decir? El ambiente se encuentra a 25 grados, la papa se encuentra a 70. Hay una diferencia de temperaturas y por lo tanto sí hay una energía que si existiera algo que no me imagino que puede ser que la aproveche, la va a convertir en trabajo útil. Entonces sí existe una exergia, pero seamos sinceros, ¿podemos aprovechar esa energía de la papa caliente? Pues no, en la práctica no lo hacemos, no se puede, no es factible y como no es factible, nadie se ha interesado en desarrollar algún dispositivo que lo aproveche. ¿Sí? La atmósfera también contiene una gran cantidad de energía, pero cero exergia. No podemos aprovechar toda la energía del aire atmosférico. ¿Sí? No contiene exergia, contiene energía, pero para cuestiones útiles nadie está aprovechando esa energía de la atmósfera. Si yo quiero aprovechar energías, lo que yo en este lugar construyo es un sistema cerrado, un laboratorio, un espacio en donde hago algo, pero a condiciones muy diferentes a las exteriores. Por ejemplo, si en este lugar hubiera una fuente geotérmica, pues entonces tendría forma de aprovecharlo, pero si no hay nada de eso, hay cero exergia. Bueno, otra posibilidad es aprovechar el sol, pero en esta imagen no tengo nada, ningún equipo que me permita aprovecharlo. ¿Sí? La atmósfera en sí es una cantidad enorme de energía, es un sumidero de energía, pero con cero exergia. Bueno, de aquí en adelante estas diapositivas ya las voy a pasar más rápido porque se empieza a platicar de cómo calcular la exergia. La energía potencial es exergia, la energía cinética es exergia, todo eso se puede calcular y bueno, luego hay que definir lo que es trabajo irreversible, se puede redefinir nuestra forma de calcular las eficiencias de un dispositivo, empezamos a hacer balances para calcular la exergia de un sistema, incluso, bueno, ahorita que lo estoy pasando rápido, el Sengel no es un libro que me guste mucho para explicar exergia, porque, fíjense, este símbolo es exergia, pero esta X también es exergia, y este otro símbolo también es exergia, y se hace Sengel se hace bolas con los símbolos, todos esos símbolos son exergias, pero tienen algún detalle, alguna diferencia, algún origen, algunas unidades diferentes. Y Sengel, en vez de hacerlo lo sencillo que había hecho en otros temas, de tomar una letra y escribir la misma letra en mayúsculas, en minúsculas, testada, sin testar, con subíndices, con supraíndices, en este tema empieza a utilizar letras diferentes para exergia. Y si no tienes cuidado, es muy fácil enredarte con el Sengel. Bueno, esta X mayúscula también es exergia. Es un detalle por si algún día tienen que revisar el tema. Todo es, bueno, luego se plantea un principio de disminución de exergia, porque hagas lo que hagas, va a disminuir la exergia de tu sistema y se plantea
el principio de que la exergia de un sistema aislado durante un proceso siempre disminuye, o en el caso extremo de un proceso reversible permanece constante. Y de ahí llegamos al tema, al concepto que sí me importa por el día de hoy, que es la destrucción de exergia. Tú tienes una cantidad de energía disponible y haces algo, ¿sí? Lo que no pudiste aprovechar, entonces se le llama exergia destruida, y ya les había dicho, es la temperatura del estado muerto del ambiente por la entropía generada. Ahorita sí vamos a ver esto, como si me da información importante de lo que sucede en una reacción química. Bueno, un detalle interesante es, bueno, la exergia destruida es una cantidad positiva para cualquier proceso real, pero la exergia destruida es una medida del potencial de trabajo perdido, es decir, o es una suma de las irreversibilidades. ¿Por qué no pude aprovechar al 100% la energía que estaba disponible para hacer un trabajo útil? Pues generalmente es por lo que llamamos la suma de las irreversibilidades. Fricciones, compresiones, efectos de la compresión, reacciones químicas secundarias, reacciones químicas incompletas, todos esos problemas que hemos revisado en dispositivos en primera ley y ahora que estamos viendo en reacciones químicas, le suman a la irreversibilidad. Mientras más detalles de ese tipo estén presentes en mi problema, más irreversible es mi proceso. Y mientras más irreversible sea mi proceso, más exergia es destruida, o en otras palabras, más entropía es generada. Y aquí sí es interesante ver cómo la entropía que se genera es directamente proporcional a la exergia que se destruye. Una se genera, otra se destruye, pero son las dos caras de la misma moneda. Se pudo o no se pudo hacer, se pudo o no se pudo aprovechar la energía que teníamos. Si no, pues viendo cuánta entropía se generó, que yo espero sea la menos posible, o viendo cuánta exergia se destruyó, que también espero sea la menos posible, me contesto esa pregunta. Y si las pérdidas son grandes, entonces hay que voltear a ver qué irreversibilidades tuve y qué podría hacer por evitarlas. La fricción es un problema, lo podemos evitar, lo podemos disminuir. Las reacciones químicas secundarias son importantes, puedo hacer algo al respecto, puedo jugar con la temperatura. Todo eso ya nos tocaría a nosotros analizar en un problema real. Se pueden hacer balances de exergia a sistemas cerrados, se pueden hacer balances de exergia, todo esto de sistemas cerrados a sistemas abiertos. Fíjense, hace un momento les dije de la cuestión de nomenclatura, pero ya aquí en adelante también algo muy extraño, todos los términos de exergia son X o X mayúscula o X minúscula, ¿sí? Y X punto cuando tienen que ver con respecto al tiempo. Bueno, también podemos hablar de balances de exergia a sistemas abiertos. Ahora, un detalle también de que dirán, a lo mejor, pues sí fue mejor darle importancia a otros temas y no tanto a la exergia, es que los resultados que nosotros obtenemos en un balance de exergia van de la mano con los resultados que yo obtengo en un balance de entropía. Y eso ya lo hicimos, eso sí lo revisamos. Si en un balance de exergia nos dicen que la pérdida es importante, pues también el balance de entropía nos tiene que dar la misma información. Son unidades diferentes, pero están ligadas necesariamente. Bueno, todo esto es para calcular trabajos y eficiencias en diferentes dispositivos. Esto tiene que ver con ejemplos y bueno, y aquí está el resumen del tema. La exergia es un potencial de trabajo útil de energía. La exergia no se conserva. Si se pierde, nunca se recupera. Cuando se usa energía para calentar casas, por ejemplo, no se destruye nada de energía, únicamente se convierte a una forma menos útil. Esto es interesante. La energía, de acuerdo al principio de conservación, no se genera, no se destruye de la nada, se conserva.
pero lo que sí cambia a una forma menos útil y lo que sí perdió fue exergía. Es una de las conclusiones importantes. Si un sistema se encuentra en equilibrio con los alrededores, su exergía es cero y se dice que está en el estado muerto. El trabajo reversible es la máxima cantidad de trabajo útil que podríamos producir en un proceso, y la diferencia entre el trabajo útil, lo que había ahí estaba, y el trabajo útil, la parte que se pudo rescatar, son las irreversibles. Es una medida de las irreversibilidades, lo cual es equivalente a la exergía destruida. Bueno, si alguna vez necesitan revisar este tema, les interesa o lo tienen que aplicar en algún otro curso, recuerden, exergía está en el Sengel. Estas diapositivas están basadas en la explicación de exergía del Sengel. Un libro de termodinámica para ingenieros químicos como el Koreski no habla nunca de exergía, ¿sí? Todo lo resuelve con entropía. Para Koreski no es importante. Lo nombra por ahí, hace alguna referencia por ahí, pero no le dedica tiempo a cálculo de exergía. Recuerden, Koreski es un libro para ingenieros químicos, y dice: con energía y entropía es suficiente. Sengel es un libro más enfocado a ingenieros mecánicos, y entonces dicen, no, pues en la parte mecánica a mí sí me gusta más explicar las consecuencias desde el punto de vista de la exergía que de la entropía. Son diferentes puntos de vista de lo mismo, alrededor del mismo punto. ¿Preguntas antes de pasar de regresar al tema? Bueno, ahora sí vamos a hacer balances de segunda ley. Y entre los cálculos que vamos a hacer es cálculos de la exergía destruida. Recuerden lo que acabo de decir, que el trabajo reversible representa el trabajo máximo que se puede efectuar durante un proceso. Yo tengo unos reactivos y llevo a cabo una reacción a una temperatura y una presión. Y yo sé en una reacción de combustión que si quemo esos reactivos, voy a tener una cantidad de energía disponible para algún fin, ¿sí? Para calentar un sistema, para cocinar algunos alimentos, para mover alguna máquina. Por muchas razones quemamos combustibles. Ya que los queme, se libera la energía, se generan los productos, y los productos tienen una menor de exergía. O sea, ¿por qué quemo gasolina para mover un carro y no quemo agua y CO2 para mover un carro? ¿Sí? Porque la gasolina tiene una gran cantidad de energía almacenada que se puede liberar con una reacción de combustión, y los productos que son agua, que son CO2, que son nitrógeno, que son monóxido de carbono, bueno, que son los gases que se les ocurran, bueno, tienen su energía, tienen su entalpía, tienen su energía interna almacenada, pero ya una reacción de combustión ya no es posible, ya no es atractivo quemarlos para seguir generando energía, ¿sí? Quizás ahí la opción, que tampoco es real actualmente, ya no es la reacción química, es la reacción nuclear, ¿sí? Destruirlos a nivel nuclear para generar una mayor cantidad de energía, pero no está a nuestro alcance hacer esos procesos actualmente, ¿sí? Y no creo que pronto sea opción. Bueno, entonces el trabajo reversible en una reacción química pues es el balance entre los reactivos y los productos. Dirán, bueno, aquí hay
tengo que seguir trabajando con las entalpías, pero también restarle el término T por S. ¿Por qué T por S? Bueno, ¿o de dónde sale esto? Quizás esto sí va a quedar con media explicación. Habría que regresarnos a la parte de exergía y darnos cuenta cómo queda esta ecuación, pero más bien lo que prefiero que se den cuenta es que esa diferencia entalpía menos T por S es la energía de Gibbs. En una reacción química, tanto los productos como los reactivos, el término H-TS corresponde a la energía de Gibbs por unidad de mol de la sustancia, bueno, a la temperatura de referencia o a la temperatura del problema. Entonces puedo reescribir nuestra ecuación de segunda ley en función de energías de Gibbs. Y así como lo hice con la primera ley, que lo hacía con entalpías, necesito una energía de Gibbs de formación, la energía de Gibbs a la temperatura de la sustancia y la energía de Gibbs en el punto de referencia estándar. ¿De dónde va a salir toda esta información? Bueno, energía de Gibbs de formación, de nuevo, aparecen, ya no hice otra captura, pero ahorita me regreso, en la tabla 26 del Cengel. Ven que la tabla 26 del Cengel hace un momento la mostré para decirles de dónde leer. Aquí está, dónde leer entropías absolutas. Bueno, en la misma tabla 26, una columna antes, y a un lado también de las entalpías de formación, puedo leer entropías de formación. Pero si van a las tablas 18 y 25, también tendrán esa información para los gases que ahí están tabulados. ¿Sí? Me regreso. Sin embargo, no nada más necesito energías de Gibbs de formación, también necesito energías de Gibbs a 25 grados, si es la del estado estándar, pero a diferentes temperaturas. Bueno, para los gases de combustión, les repito, ahí están las tablas de la 18 a la 25 del Cengel. Y si no tuviéramos tablas que incluyeran las energías de Gibbs, ya saben, ya lo hemos hecho alguna vez, que con datos de entalpía y de entropía, como las que vienen en las tablas vapor, y con la definición de la energía de Gibbs, que está aquí arriba, haciendo la resta, yo puedo hacerme de información de datos para la energía de Gibbs. Si tuviera el problema más simple, ahorita vamos a ver un problema así de simple en el que tanto los reactivos como los productos al inicio y al final del proceso están a 25 grados centígrados porque dejamos que el sistema se enfríe, pues entonces el trabajo reversible es simplemente la diferencia en función de las energías de Gibbs de formación. Y bueno, aquí está lo que les mostré hace un momento, que las energías de Gibbs de muchos combustibles están en la tabla 26. Aquí lo que se me faltó escribir, pero ya lo había dicho antes, qué valores de la energía de Gibbs para diferentes gases también están en las tablas de la 18 a la 20, no, de la 16 a la 20, de la 18 a la 20 y tantos. Bueno, están ahí en el Cengel. Y igual están en muchos otros libros de termodinámica. Vamos a hacer cálculos y ahorita vamos a ver cómo aprovechamos esas energías de Gibbs y cómo explicamos el concepto de exergía destruida. En este primer ejemplo tengo una libra mol de carbono a 25 grados centígrados. Bueno, lo voy a hacer en el sistema inglés como venía en el ejemplo, a 77 grados Fahrenheit y una atmósfera. Se quema con oxígeno, no con aire. Con oxígeno a las mismas condiciones. Se forma CO2 y durante el proceso también dejamos que el CO2 enfríe a los 77 grados y una atmósfera. Suponiendo que la combustión es completa, determine el trabajo reversible para ese proceso. La combustión es completa, estado estacionario, vamos a tratar los gases como gases ideales y de nuevo vamos a empezar a ignorar los términos de energía cinética y potencial. La ecuación es muy sencilla, es una molécula de carbono más una de oxígeno, se van a combinar cuando se queme el carbono para formar CO2. Y entonces, como el carbono es elemento estable, como C, y el oxígeno
molecular es también el elemento estable, sus energías de Gibbs de formación, igual que sus entalpías de formación, son cero. Y aquí está el cero del carbono y aquí está el cero del oxígeno. Entonces, en este problema, lo único que yo necesito es la energía de formación del CO2. Voy a tablas, busco esa entalpía de formación de CO2. Por 1 produjo 1, entonces por 1 mol de CO2 tengo que ese trabajo reversible es de 169.680 BTUs. La pregunta importante, el cálculo estuvo muy sencillo, pero la pregunta importante es ¿qué sentido tiene esa cantidad de energía 169.680? El resultado lo podemos leer así. 169.680 BTUs, una cantidad de energía, es el trabajo que podría efectuarse cada vez que yo queme 1 libra mol de carbono con 1 libra mol de oxígeno a esas condiciones. ¿Sí? Es la cantidad de energía que se genera. Y si yo tengo los medios, si yo tengo la tecnología para aprovecharla, podría realizar esa cantidad de trabajo. ¿Sí? Si no tengo pérdidas, si no hay problemas de fricción, si no hay problemas de expansión de volúmenes, si no hay problemas de todo lo que son las irreversibilidades, que es una situación ideal en la que nunca estaremos, siempre vamos a tener problemas. Bueno, en esa situación ideal podríamos generar esa cantidad de energía. Entonces, ese trabajo reversible representa la exergia de los reactivos, porque el producto CO2 se encuentra en el estado de 77 grados y una atmósfera de los alrededores. Entonces, a eso se refiere con trabajo. Es algo que no vemos, es algo que no estamos haciendo, es algo que no estamos planteando, pero hay que dar la idea de la cantidad de energía involucrada, tú qué podrías hacer. A veces sí se hace, ¿sí? Estudiamos estos temas para después hacer eso. Quemamos combustibles para algo. Quizás no estamos analizando las aplicaciones, pero quemamos combustibles para mover un automóvil, para mover una máquina, para calentar un ambiente, para cocinar unos alimentos. Entonces, por eso es importante este tipo de cálculos, porque quiero saber cuánta energía voy a generar en una reacción para ver hasta dónde puedo llevar mis aplicaciones. Este ejemplo lo pudimos haber resuelto sin energías de Gibbs, es decir, busca tus entalpías, busca tus entropías, obviamente es más trabajo, pero echa las tablas y llegas exactamente al mismo resultado. Bueno, mientras tengamos a la mano datos de energías de Gibbs, pues mejor las aprovechamos, pero pocas veces tenemos energías de Gibbs para todas las condiciones que me interesen. Casi siempre lo que tenemos disponible son entalpías y entropías. Igual vamos a trabajar un poco más, pero vamos a llegar al mismo resultado, obviamente. Otro ejemplo. Una combustión adiabática. Este ejemplo lo voy a resolver dos veces. Los mismos números, los mismos combustibles, el mismo aire. Lo voy a resolver una primera vez como una reacción adiabática y después dejen adelantarme, voy a repetir el cálculo como una combustión isotérmica para que vean las diferencias, ¿sí? Entonces, primero, la adiabática. ¿Qué implica la adiabática? Ya vimos un ejemplo de un reactor adiabático cuando calculamos una temperatura de flama adiabática. Es la temperatura máxima que pueden alcanzar los gases de combustión si impedimos que todo ese calor salga del reactor y que nada más se utilice para calentar los productos. Algo similar va a suceder ahora. Una cámara de combustión adiabática, vamos a quemar metano con aire, pero vamos a meter al reactor un exceso de aire al 50%. Entran a 25 grados y una atmósfera. Se lleva a cabo la combustión. El ambiente por fuera del reactor está a 25 grados, a 298 grados Kelvin, y dejamos que los gases de combustión absorban toda esta energía que se genera, ¿sí?
Entonces nos preguntan precisamente esa temperatura de los productos. Esta temperatura de los productos es automáticamente una temperatura de lo que vimos en la clase anterior ya se me fue el nombre, cómo se llama, van a ser los 1789, la máxima, ¿sí? Vamos a ver también cuál es la generación de entropía. Ya que tenemos la generación de entropía, pues podemos calcular la destrucción de exergía y vamos a ver si es equivalente al trabajo reversible. Las mismas suposiciones de siempre: combustión completa, flujo estacionario, aire y gases de combustión se comportan como gases ideales y energías cinéticas y potenciales despreciables. Aquí está nuestra reacción balanceada con un 50% de aire en exceso. Ya no le dedico muchos renglones a balancearlo. Y esta, como el problema es adiabático, entonces la entalpía de los productos es igual a la entalpía de los reactivos y toda la energía se va a dedicar a calentar los reactivos. Entonces la entalpía de los productos es igual a la entalpía de los reactivos. Pero los reactivos son, como entran a 25 grados, por los términos de entalpía y entalpía de referencia se anulan. Luego el oxígeno y el nitrógeno son elementos estables, su entalpía de formación es cero, pues básicamente del lado derecho lo único que hay que hacer es buscar la entalpía de formación del metano. Pero del lado izquierdo con los productos no, hay que analizar la entalpía del CO2, del agua, del oxígeno y del nitrógeno y cómo es a la temperatura. Mira, aquí está lo que no me acordaba. Como es a la temperatura de flama diabática, pues se vuelve un problema de prueba y error como el que vimos en detalle en la clase anterior. Eso me da que la entalpía del CO2 más 2 veces la entalpía del agua más 11.28 veces la entalpía del nitrógeno tenga que ser igual a lo que me da este balance. Tiene que ser igual a 937.950 kilojoules. Y aquí iniciamos, me lo voy a brincar, ese procedimiento medio latoso de prueba y error de determinar la temperatura que está adentro de cada una de estas entalpías, que tiene que ser la misma temperatura y que balanceada de esta forma me tiene que dar 937.000. Y aquí les dejo nada más la respuesta. Cuando terminen su procedimiento de prueba y error, se van a dar cuenta que alcanzamos los 1789 grados Kelvin. Mucha energía se desprendió de ese metano. ¿Cuánta entropía se generó? Pues vamos haciendo nuestro balance adiabático de entropía. Para eso necesito buscar las entropías absolutas a la temperatura y presión de referencia y luego hacer el cálculo de R logaritmo de la fracción mol por la presión de la mezcla. De nuevo, lo que me conviene es formar una tabla para irla llenando con datos que saco de algunos de tablas y otros de cálculo. Los números de moles, con los números de moles las fracciones mol, luego voy a tablas y busco las entropías absolutas. Tengo que ir a la tabla del metano, a la tabla del oxígeno, a la tabla del nitrógeno. Quizás si no hay tabla del metano, el metano va a estar en la tabla 26. Luego hacer los cálculos de la R menos R por el logaritmo de Y, que es la tercera columna, por la presión de la mezcla, que es la presión del problema de una atmósfera. Y luego calcular los moles por las entropías absolutas. Hago el sumatorio para reactivos, por separado hago el sumatorio para productos. Aquí está el de reactivos, no, aquí está el de productos, aquí está el de reactivos. Hago la resta y tendré que esta reacción implicó una generación de 966 kilojoule por kilomol grado Kelvin de entropía. Es la entropía generada por una reacción de combustión que está muy lejos, como todas las reacciones de combustión, de ser un proceso reversible. Esa entropía generada por la temperatura del ambiente que rodea el reactor me da la exergía destruida. Hay 288 megajoules que ahí estaban disponibles y que no pudimos aprovechar, ¿sí? 288 es el potencial de trabajo que se desperdicia durante el proceso
por cada kilomol de metano quemado, ¿sí? Este proceso no está conectado con ningún trabajo real, simplemente es una medida de lo que se pudo haber o no se pudo haber aprovechado, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo reversible y la energía destruida son idénticos. El trabajo reversible era 288 y no pudimos aprovechar nada. De nuevo, este 288 desde el punto de vista del trabajo reversible quiere decir que 288 megajoules de trabajo pudieron haber sido hechos durante ese proceso, pero en este ejemplo no se realiza nada, ¿sí? Entonces todo se desperdició. Sin embargo, tú plantéatelo, si ese reactor lo conectas con una máquina que puedas mover con el trabajo generado, una turbina, la conectas y empiezas a mover algo, o a calentar algo, pues aquí está lo que pudiste haber aprovechado. A lo mejor no aprovecha los 288 y nada más aprovecha 100, 150, 200, no lo sé, pero aquí había energía disponible para hacer un trabajo útil, ¿sí? Esa fue la idea por la cual tenemos que recurrir al concepto de exergía y para poder calcular trabajos reversibles o cantidad de energía que podría ser aprovechada durante, bueno, al final o durante el transcurso de una reacción de combustión. Vamos a revisar el mismo problema, pero desde un punto de vista isotérmico, ¿sí? El sistema siempre se mantiene, los productos se van a dejar enfriar, entonces vamos a eliminar esa cantidad de energía a los alrededores. Las suposiciones son las mismas, las preguntas, bueno, la B y la C son las mismas, la A no tiene sentido, no tiene sentido preguntar la temperatura final de los productos porque ya sabemos que los vamos a enfriar a 25 grados, mejor vamos a preguntar cuál es la transferencia de calor por mol de metano. La ecuación, el balance es el mismo, eso no puede ser diferente. Pues recuerden que tenemos un 50% de exceso de aire. Cuando los gases de combustión se enfríen, una parte del agua se va a condensar. Es decir, eso es importante tomarlo en cuenta. Al final, a 25 grados, voy a tener agua líquida y agua vapor. En los productos, al final, cuando los productos calientes, cuando se acaba la reacción a 1700 grados, bueno, en este caso va a ser a menos porque poco a poco se va a ir eliminando ese calor, pero a temperaturas altas voy a tener pura agua, vapor obviamente, pero ya como voy a tener que dejar enfriar a 25 grados, se va a condensar una parte del agua. ¿Cuánto? Pues tengo que hacer un cálculo y lo voy a hacer bajo la suposición de gases ideales de relacionar los moles con las presiones. Tengo la presión vapor del agua, la presión total, la presión vapor del agua la busco a 25 grados centígrados y encuentro que la relación molar es de 0.03. Es decir, que los moles de vapor es la relación de presiones por los moles de gas. Los moles bueno, más que los moles de gas es los moles de agua, tanto en líquido como en vapor. Tengo que despejar, aquí tengo los de líquido, voy a despejar los de vapor y encuentro que 0.43 kilomoles son vapor. Por lo tanto, la diferencia, 1.57 son de agua. ¿La diferencia con qué? La diferencia con este 2. ¿Sí? Esta resta es el agua en el aire y el aire. ¿Sí? Aquí sí tengo que aclararlo. Entonces, desconozco la parte que es agua, 0.43, pero eso es vapor. El resto, respecto a este 2, 1.57 es líquido. Entonces, al final tengo agua líquida y agua vapor. ¿Por qué tengo que hacer la separación? Porque tienen entalpías y entropías diferentes o porque tienen energías de Gibbs diferentes. Bueno, la primera pregunta nos decían un balance de energía para saber la cantidad de calor. Tiene que ser un balance de primera ley. Aquí está el término de calor. Busco todas las entalpías. Utilizo la misma tabla de datos del problema anterior. Sustituyo y aquí está el calor eliminado. 871.400 kilojoules. Ahora la entropía.
para la entropía sí tengo que hacer una nueva recolección de datos de entropía. No puedo utilizar la tabla del problema anterior, y aquí está, lo repito, porque tengo agua líquida y porque tengo agua vapor. Bueno, para reactivos, los reactivos sí son los mismos que el problema anterior, entonces el 3023 del problema anterior sigue siendo válido para este ejemplo isotérmico, pero para los productos no, porque tengo agua líquida. Entonces recalculo la entropía de los productos y ahora va a ser de 2845. Hago la resta igual que en el problema anterior y la entropía generada es ahora de 2746. Bueno, y no solamente es la diferencia de entropías como en el problema anterior, hay que sumarle la parte de entropía generada por el flujo de calor, los 871.400 calculados entre 298, que es la temperatura de los alrededores, la temperatura del ambiente que rodea a tu cámara de combustión. Y el resto ya es muy parecido al problema anterior. La entropía generada por la temperatura del estado muerto del ambiente es la exergia destruida. Ahora nada más son 818 megajoules. A ver, el problema anterior fueron 288. ¿Sí? Fue mucho menos. Ahora, cuando 288. Ahora, cuando lo hacemos un sistema isotérmico, la cantidad de energía que perdemos es mucho mayor. ¿Sí? 818 en un sistema no adiabático, no cerrado, no protegido del ambiente, perdemos mucha más energía. Las posibilidades de aprovecharla son mucho menores. La lectura es la misma. Este 818 del trabajo reversible son 818 megajoules de trabajo que se pudieron haber aprovechado durante el proceso. En vez de ello, se desperdició, y el desperdicio lo explicamos como exergia destruida. El trabajo reversible representa la energía de los reactivos antes de que comience la reacción, o sea, la energía interna de esos reactivos, ahí está presente esa energía. La quemamos y va a salir, es más, va a destruir los reactivos para convertirse en productos. Pero como dejamos que alcanzara el estado muerto y no hicimos nada mecánico para aprovechar esa energía, pues entonces también es exergia destruida. Pero de nuevo, plantean este problema conectado a un sistema, a una turbina que permita aprovechar toda esa energía de la reacción de combustión, y algo podrán hacer. Ya vimos ejemplos de ese tipo. Cuando vimos ciclos, pues ¿qué conectábamos a nuestra turbina? Pues un boiler. Un boiler está conectado a nuestra turbina y nunca le hicimos caso a ese boiler en el sentido de que les decía, miren, ahí está sucediendo una reacción de combustión posiblemente, pero quizás también estemos, tenemos unos paneles solares, o posiblemente también, algo más raro, está llevándose a cabo una reacción de descomposición nuclear. Bueno, en el mundo real generalmente lo que está sucediendo allí es una reacción de combustión. Estamos quemando algo y toda esa energía de ese boiler pasa, calienta el fluido en circulación, lo pasa del líquido comprimido a vapor sobrecalentado, y ese vapor sobrecalentado se va a la turbina, y la turbina es quien realmente lo aprovecha. Bueno, pues este reactor, este problema, este problema de combustión isotérmico podría ser ese horno conectado al boiler, que a su vez está conectado a la turbina en ese ciclo de Rankine que alguna vez platicamos, ¿sí? En ese caso, sí estaríamos aprovechando parte de estos 818. Ya depende de la eficiencia de la turbina para decir cuánto es trabajo útil y cuánto es exergia destruida. ¿Sí? Entonces, al final, quizás el siguiente paso sería combinar estos cálculos de reacción química con un ciclo
tipo ranking, ¿de acuerdo? Bueno, pero ya no le vamos a entrar a eso. Con eso termino los ejemplos de segunda ley. Dejar de presentar los ejemplos de segunda ley. Y lo que continuaría en las próximas clases sería el equilibrio. Ahora vamos por los cálculos de equilibrio, constantes de equilibrio para reacciones químicas, porque me hace falta contestar la tercera pregunta importante. He contestado dos. ¿Cuánta energía se genera en una reacción de combustión? La tercera es cuánta de esa energía es aprovechable, cuánta es exergia destruida, pero cuánto sí se puede aprovechar realmente. Pero falta la tercera pregunta, que yo creo que es igual de importante. ¿Qué tanto pueden avanzar nuestras reacciones químicas? ¿De veras estoy en condiciones de tener una reacción completa o no puedo completar esta reacción? Es más, estoy en condiciones de que se lleve a cabo la reacción como me la estoy imaginando, de izquierda a derecha. A lo mejor la única reacción posible es la contraria, de derecha a izquierda, en sentido contrario, o quizás estoy en condiciones de temperatura y presión en donde no se va a llevar a cabo ninguna reacción química. Y si se lleva la reacción química, ¿la voy a poder completar o me voy a quedar a medio camino por alguna razón? Pues esto no lo van a contestar. Lo vamos a contestar más bien calculando condiciones de equilibrio, lo que nos va a llevar a constantes de equilibrio. Pero eso ya serán los temas de la próxima semana. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta al respecto? Todo claro. Bueno, pues es todo por hoy. Si ya no tienen preguntas del tema, no tienen preguntas de tareas ni del examen, voy a dejar de grabar. Profe, bueno, perdone. Se oye eco. Ya, creo que ya. Oh, sí, ya. Yo tengo una duda acerca de cómo, no sé si se pueda, por ejemplo, combinar la ley de Henry con la ley de Raúl, pero una combinación, ¿no? No. Ley de Raúl, no, a ver, espérame. Ley de Raúl, ya estaba pensando en otra cosa. No, ley de Raúl no le importa ni Henry ni Lewis Randall porque ambos fases son ideales. Para ley de Raúl es ideal la parte gaseosa, pero también ideal la fase líquida, entonces no se preocupa por ley de Henry ni por Lewis Randall. Bueno, para sacar el ejercicio número F de la presión saturada, saber cuál es la presión. Bueno, ahí ya no es ley de Raúl, la parte líquida ya es no ideal. Y pero tampoco puedes utilizar, por ejemplo, Margules, porque Margules es Lewis Randall. Margules en su inicio, en su determinación se utilizó Lewis Randall. Tienes que utilizar una ecuación que utiliza el punto de referencia de ley de Henry. Pero no te lo compliques, el problema te lo está dando. La ecuación que te está dando es como si te hubieran dicho, utiliza Margules, ¿sí? Aquí te están diciendo, utiliza esta ecuación, no tiene nombre, no es nada especial, pero se utiliza o se determinó con ley de Henry, ¿sí? Y se acabó. Okay. Entonces, ¿puedo usar como que los casos más sencillos para hacer ese problema de la ley de Henry o no? Sí.
También en las diapositivas, acuérdate que vimos problemas que se plantean con la ley de Henry y había varios niveles de dificultad. Aquí estamos, yo creo que en el más sencillo, ¿sí? En donde utilizas la ecuación, despejas tu coeficiente de actividad, lo multiplicas por la ley de Henry, lo multiplicas por la fracción mol y es todo, del lado derecho de la ecuación. Ok, creo que sí. Sí, está muy fácil. Tu ecuación por ley de Henry, por fracción mol y se acabó. Tienes todo, no tienes que trabajarle de más del lado izquierdo, del lado de gas, si ahí tienes que hacer otras cosas, ahí también te indican el camino, pero del lado de líquidos tienes toda la información, no tienes que hacer búsquedas ni cálculos extras en este problema. Ok. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, pues voy a ver si dejar de grabar. Ya la próxima semana, que es la semana previa al examen, pues les empiezo a platicar por dónde va. Quizás alguna idea de por dónde va el examen para ir reduciendo la cantidad de temas que revisen. Pero pues ya será la próxima semana porque ahorita de veras no he decidido al respecto. A ver si el fin de semana me doy tiempo de ir acotando los temas y ir definiendo un examen del lunes 21.